El tema de hoy, sentido de pertenencia, nos debe ubicar en algo que Dios quiere. ¿Qué es sentido de pertenencia? Vamos a ver la diferencia entre el sentido de estar y el sentido de pertenencia. Se puede estar pero no pertenecer. ¿Se puede estar y no pertenecer? Sí. Se puede pertenecer y estar es el estado ideal. Bueno, para desarrollar este tema, ¿qué quiere decir sentido de pertenencia? Vamos a buscar palabra de Dios, escritura, vamos a buscar en ese sentido la respuesta del Señor al respecto. Bien, entonces, sentido de pertenencia nos remite a Hechos 17. Busquemos Hechos capítulo 17 y ubicando este libro, el quinto libro del Nuevo Testamento, vamos a comprender, vamos a escudriñar, manejar y entrar al centro de lo que es el sentido de la pertenencia. Bien, en Hechos 17:28 vemos la siguiente palabra y vemos cómo la pertenencia implica una serie de verbos que tengo que vivir, una serie de acciones que debo ejecutar. Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y miren esto, linaje, familia, descendencia somos, Cristo, pero ¿por qué? Bueno, aquí diciendo las últimas 4 palabras, porque linaje suyo somos, vamos al principio de este mismo versículo, nos resume y nos da las indicaciones si pertenecemos o no a Cristo. Y si por pertenecer permanecemos en él. Recuerden que lo que pertenece permanece, es como nuestros brazos, permanecen en nosotros y no se van a dar la vuelta porque pertenecen a nosotros. Y gracias a Dios por eso. Porque en él vivimos. ¿Vivimos en Cristo o vivimos en qué vivimos? Y recuerden, el vivir tiene que ver con el aliento, lo que me da a mí aliento de vida, lo que me da impulso. ¿Qué es lo que a mí me da impulso? ¿Es Cristo o es mi propio ego? ¿Es lo que dicen las tendencias, las modas, los trending topics? ¿Qué es lo que a mí me da vida? ¿Las apariencias? ¿Qué es lo que me da vida? En él nos movemos, porque en él vivimos y nos movemos. Y en ese sentido también es nuestro andar. Lo que nosotros hacemos, ¿está en Cristo o está en nuestra carne? ¿Está en Cristo o está en la opinión de los demás? ¿Está en Cristo o está en la tendencia política? ¿Está en Cristo o está en filosofías humanas? ¿En qué nos movemos nosotros? No solo en qué ambiente, porque yo me puedo mover en las iglesias, pero no moverme con el ánimo de Cristo. Porque si no vivo en Cristo, puedo moverme en la iglesia. Hay personas que se mueven en la iglesia, levantan manos, aplauden, van diligentemente, pero viven en él y en la tercera instancia. Porque en él vivimos en la primera, la segunda nos movemos, la tercera es somos. Lo que yo pienso, ¿qué es lo que yo soy? Lo que yo pienso, lo que siento, lo que hago. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 23, dice que porque tal cual es el corazón del hombre, tal es él. Tal cual es lo que está en su corazón. Tal cual es lo que está en sus pensamientos, tal cual es, y ahí se manifiesta en lo que vive y en qué se mueve y con qué ánimo se mueve. Bien, entonces, para empezar a descifrar si somos de Cristo, somos linaje suyo, ¿en qué vivimos? ¿Qué nos da aliento de vida? ¿En qué nos movemos y con qué ánimo nos movemos? ¿Y nos identificamos como cristianos o es como la otra identidad, como una identidad de momento, diletante? Soy cristiano en la iglesia, pero no necesariamente fuera de ella. Cuando tenemos sentido de pertenencia, mostramos permanencia, compromiso e identificación. Repito, cuando tenemos sentido de pertenencia, que pertenecemos a Cristo, por ejemplo, mostramos permanencia en Cristo. Todo el tiempo permanezco en Cristo. Tengo un compromiso con su causa. Y me identifico no solo con la causa en general, a grosso modo, sino me identifico con todos sus pensamientos. Me identifico como santo del Señor, como hijo de Dios,
pero también en cada mandamiento me identifico como una orden para mi vida, como un paso a paso, como una marca por donde debo seguir. Cuando tenemos sentido de pertenencia, mostramos esa permanencia, compromiso e identificación. Pero si no permanecemos en Cristo, si no nos sentimos comprometidos con su causa, con su palabra, con obedecerlo, y no nos identificamos con Cristo, porque esto va mucho más profundo, identificarnos con la persona de Cristo. Esto que estoy haciendo actualmente, ¿identificaría a Cristo o no? La manera en que le hablo al prójimo, ¿identificaría a la persona de Cristo o no? La persona de Cristo se identifica en el burdel donde estoy, en la casa de apuestas donde me muevo, en las malas conversaciones que desarrollo y que no estoy ahí por accidente, sino porque las busco. ¿Me identifico con Cristo en lo que hago o no? En las casas, comunidades, puestos de trabajo, hay personas que están, y esto es interesantísimo, y cuidado si nos podemos identificar nosotros o a otros. En las casas, comunidades, puestos de trabajo, hay personas que están para recibir y otras que pertenecen para hacer. ¿Sí? Y vamos a empezar por el punto más doloroso, en las casas. Probablemente hay personas que están en nuestra casa, hijos, padres, hermanos, que están para recibir alimento, para recibir cama, para recibir alojamiento, para recibir comodidades. Pero hay otras que pertenecen a esa casa porque ven qué hace. Hay en las casas, hay habitantes que parecen más bien como huéspedes y hay activos en qué es lo que necesita mi casa. ¿Para qué estoy? No qué hay para mí, sino para qué estoy en esta casa. ¿Qué necesita papá? ¿Qué necesita mamá? ¿Qué necesita abuelo? ¿Qué necesita hija? ¿Qué necesita hermano? Pero hay personas que solamente están en lugar para recibir. Y hacen cuando los atrapan. Pero también eso ocurre en las comunidades. Hay personas que habitan en las comunidades pero no tienen compromiso alguno. Una de las experiencias más bonitas que yo tuve cuando estaba en Santiago de Veraguas, fue que, no sé por qué razón, miren, aquí no recuerdo bien las circunstancias. Algo fui a hacer, obviamente algo de la iglesia. Creo que a presentar a la iglesia en un programa específico del Buen Vecino, una campaña que a mí me gusta mucho. Y cómo de presentar con una volantita y una tarjetita el Buen Vecino, cómo terminé siendo el presidente de la junta local del barrio. Todavía no sé cómo me engatusaron, cómo me convencieron, qué vieron y qué no vieron y por qué. O tal vez yo estaba botezando con la mano arriba y todo el mundo, el que levanta la mano, todo el mundo abajo y fui yo, pues no sé. Pero en ese momento, la comunidad me confió una tarea. No solamente recibir, habitar, sino hacer. Lo vi como de Dios y con mucho gusto lo acepté. Y fue una de las grandes experiencias, una de las grandes satisfacciones que tuve en ese barrio. No solamente ser pastor, sino también ser alguien que en otras áreas también tenía que ayudar, colaborar, tomar sol, limpiar las casas, muchas cosas nos tocó, limpiar las veredas y demás, porque comprendí que yo podía habitar en ese lugar o podía pertenecer a ese lugar. Y en los trabajos también hay personas que están solamente para recibir el salario, que está bien recibir el salario, pero hacen el mínimo esfuerzo, hacen lo mínimo indispensable y no van más allá. Y dentro de eso, incluso capacitarnos, prepararnos para más. ¿Qué más puedo aprender para dar, para brindar? No para ver si me aumenta, sino para poder brindar más. Es colaboración. Y no solamente en lo laboral. Son mis compañeros, solo compañeros de trabajo y todos estamos recibiendo un salario, o son mis hermanos. Los estoy viendo a ellos como personas que necesitan a Cristo en su corazón. Personas que necesitan la verdad. Pertenezco a ese lugar y tengo un compromiso con ese lugar, por ejemplo. Ahora, quienes solo están, ya vimos dos grupos, los que están y los que pertenecen. Los que solo están en un lugar lo abandonan en cualquier momento. ¿Cuándo lo abandonan? Cuando se consigue algo mejor. Lamentablemente, incluso hay
personas que viven en la casa diciendo, cuando pueda me voy. Lo he escuchado. Personas que dicen, cuando yo pueda me voy de aquí. Este es mi lugar donde estoy, pero no pertenezco a esta familia. Esto lo he percibido también en puestos de trabajo. En el momento que hay algo mejor me voy. Y no es que esté en contra del progreso social. Si hay lugares donde usted puede tener mejores opciones, mejor desarrollo, está bien. Pero mientras tanto, estoy solamente ahí, como se dice, dispuesto a robarme la segunda base porque estoy en la primera, listo para correr de ahí, donde me den la señal, donde hay un descuido. Esto ocurre en las comunidades y ¿saben dónde ocurre? También en la iglesia. Hay personas que están en la iglesia para recibir palabras, recibir compañerismo, recibir hasta pareja. Hay personas que han ido a la iglesia a buscar pareja. Si la encuentran, ya no sienten razón para ir. O si no la encuentran, se van, porque solamente están para recibir. Pero quienes pertenecen, permanecen. Claro, por ejemplo, vamos a volver a seguir hablando de otros aspectos de la iglesia. Cuando yo estoy en la iglesia para recibir palabra, para recibir promesa, para recibir la profecía en el oído, que es un movimiento que está muy, muy popular, ¿no? Es para que te profetice. En el oído, con quién te casarás, qué auto debes comprar y demás. Y si no hay profecía, y si no hay milagros, y si no hay sanidades, incluso voy a la iglesia para que me sanen, y si no me sanan, me voy. No entendiendo que la voluntad de Dios puede ser que ese aguijón permanezca por un tiempo. Pero quienes pertenecen, permanecen independientemente si reciben o no. Ahora, ¿a quiénes prefiere Dios? Yo creo que la pregunta ya casi la sospechamos, pero vamos a dilucidar esto bien. Pero antes de dilucidarlo, identifíquese con respecto a su casa, con respecto a su comunidad, con respecto a su iglesia. ¿Usted está o pertenece? ¿Usted está buscando algo mejor y por eso en cualquier momento abandona o pertenece a pesar de en las verdes y en las maduras? Quienes solo están, no sacrifican. ¿Cómo así? Precisamente como yo estoy aquí, yo no voy a sacrificarme, yo no voy a dar la milla extra. Soy como el huésped de hotel. El huésped de hotel no se pone a barrer, trapear su habitación, porque yo solamente estoy de huésped. Pues muchas veces la casa, el trabajo, la comunidad, la iglesia y otras instancias, incluso relaciones sentimentales, aquí voy a agregar esto. Yo estoy en una relación sentimental, pero no pertenezco a esa relación. Quienes solo están buscando beneficio no sacrifican nada. Donde hay que dar la milla extra, se escabullen, se van por la puerta de atrás, tiran la bomba de humo, dicen aquí estoy y ya no estoy. Soy el acto de Maya, Houdini si me queda corto, él puede aprender de mí. O la Copperfield, aquí estoy, yo puedo mejorar tus hazañas. O sea, estoy y no estoy. Multiplicity, pues me voy a otro multiverso, como quiera que decirlo, pero al final de cuentas, estoy hasta que me pidan algo. Quienes solo están no sacrifican. Si usted tiene personas que solo están y cuenta con ellas, sabes que por amor a ellas no le exige. Pero por amor a ellas también aclárese. No es estar solamente, es sacrificar, es dar un poco más o dar mucho más. Ahora, quienes pertenecen se entregan. Algo que está anunciado y en Mateo 24, 25, lo podemos ver, Mateo 24 muy claro, es que habrá quienes cuando venga el sacrificio se van a escabullir y para irse incluso tirando por la borda a quien sea y van a entregar a quienes pertenecen. Quienes solo están no sacrifican nada, quienes pertenecen se entregan. Aquí estoy aunque pierda, porque no estoy para recibir, sino para dar, para transformar, para impactar, para dejar un legado. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es usted? Hágase esa pregunta con respecto a su casa, su matrimonio, su trabajo, su comunidad, su nación, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esto es fundamental, el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está por encima de lo demás. Pues el cuerpo de Cristo, es la iglesia que Cristo fundó con su propia sangre. Asimismo, debe ser con Cristo, por eso quería este punto. Debo ser con Cristo, de los que
permanecen, porque por pertenecer a Cristo permanecen a costa de, y no los que están con Cristo hasta que Cristo me dé. Y si no me da, Señor, yo vine aquí para recibir, esto no me parece adecuado. Señor, disculpe, por otro murió, por mí no. Y por usted yo no muero. Así somos con Cristo, pues así mismo debe ser con Cristo en cuanto a la pertenencia. Los que valen para Cristo son los que pertenecen y no los que están solamente. En Romanos 1 vemos esto. Vamos a ir escudriñando más escrituras y que este tema sea para nosotros el tema, el tópico que yo necesito para descubrir y ya mostrar delante de mí mismo, delante de Dios, porque el Señor me va mostrando si yo soy de los que pertenezco a Él o de los que solamente estoy. Y si solamente estoy, le adelanto spoiler, mejor que permanezcamos, mejor que pertenezcamos, porque eso bíblicamente y para la eternidad tiene resultados imborrables. Romanos 1, primero vamos a Romanos 1. En Romanos 1, versículos 5 al 7. Y aquí marqué en tamaño más grande, en helvética, así unas letras que quiero que nos queden bien claras. Hay unas frases que quiero que queden bien claras. Pero vamos a leer desde el principio de Romanos 1, el versículo que vamos a citar, el 5 hasta el 7, completito. Romanos 1, del 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo, de Jesucristo, perdón, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, aquí habla pertenecer a Cristo. Ser de Cristo es pertenecer a Él. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, por ser de Cristo, soy santo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero, ¿cuáles son las marcas del que pertenece a Jesucristo? Dice, para la obediencia a la fe. Obedecer a la fe y por fe y en fe en cada momento al Señor Jesucristo, en donde quiera que estemos, por amor de su nombre. O sea, obedezco al Señor Jesús. Y es en la fe por la que soy justo. Soy justo no porque sea muy noble, bondadoso y maravilloso, sino porque creo que la justicia es la única verdad que debo seguir. Y voy calcando mi vida conforme a algo que está debajo de esa hoja de papel donde calco la efigie, la imagen de Cristo y de su voluntad. Si pertenezco al Señor, obedezco a la fe en Él, por amor de su nombre. Si no, y aquí vemos la diferencia, si de repente yo estoy, pero no pertenezco, porque lo que me dice el Señor en la palabra del día, en la prédica, está bien bonito para escucharlo, pero no para hacerlo. Bien, seguimos entonces y ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, Pablo da esta palabra en los versículos 19 al 20. Miren qué tanto pertenecemos. Miren, esto ya es que yo pertenezco, soy pertenencia a Cristo. ¿Y qué hace Cristo con su pertenencia? 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Mire su cuerpo, aquí cómo está, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, resulta que ya ni yo me pertenezco a mí mismo. Pertenezco tanto a Cristo que no soy de mí mismo. No soy mi propia pertenencia. Y que por tal razón el Espíritu Santo está en nosotros. Tal vez hemos visto nuestro cuerpo de forma muy natural, pero ahí está el Espíritu Santo. En nuestro cuerpo sí hemos creído en el Señor. Pero ¿por qué pertenecemos al Señor? Señor, ¿de dónde salió esto? Bueno, el versículo 20 nos lo responde. Porque habéis sido comprados por precio de sangre, ¿recuerdan? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esta es otra evidencia. Pertenezco a Dios
pertenezco a mi Señor Jesucristo cuando lo glorifico con mi cuerpo. Y dentro de mi cuerpo está mi lengua, mis ojos, mis manos, mis pies, mi ser. Con mis ojos estoy glorificando al Señor cuando veo lo que veo, cuando decido poner mi mirada, porque ahí está la decisión. ¿Qué decido ver? No es lo mismo la persona que de repente estaba en la calle y salió alguien corriendo desnuda por ahí y vio a la mujer, al hombre desnudo, lo que está loco. Al que premeditadamente dice, a ver, ¿dónde están las páginas de internet donde están los cuerpos más exquisitos? Sin desnudo, por supuesto, sin ropa. Ahí hay una elección que no glorifica al Señor. Lo otro accidente y lo más lógico que quite la cara si veo lo que no quiero ver. Pero cuando yo decido, pudiendo deleitarme en algo que es pecado, no verlo, estoy glorificando al Señor. Cuando decido no escuchar ciertas cosas, les voy a decir, para mí fue muy especial entender esto, y hay música que, aunque me parece muy divertida, muy amena, algunas filosóficamente muy interesantes, cuando me encantaba la nueva trova cubana, a la cual desdeñé y ya dejé de lado porque se iba por otros entuertos filosóficos y políticos que no me nutren, que no me ayudan. Cuando yo decido renunciar a eso, para mis oídos estoy glorificando a Dios. Y ni hablar, ¿qué hago con mis manos? ¿Para qué utilizo mis manos? Para consolar, para dar, para ayudar o para quitar. Incluso para qué uso el abrazo, porque está el abrazo santo y el abrazo con segundas intenciones también. ¿Para qué utilizo mi cuerpo? El que pertenece a Cristo usa su cuerpo en todo momento y sus pies para glorificar al Señor. En Colosenses 1, vamos a seguir enriqueciendo este concepto de la pertenencia. Y vamos a los versículos 9 al 10. Colosenses 1 del 9 al 10. Otra evidencia que pertenezco a Cristo, o también la alarma de que no pertenezco a Él. Dice Colosenses 1 del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Pero para qué oraba tanto, Pablo? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la evidencia es, ¿se acuerdan cuando nos iniciamos con Hechos, el libro de los Hechos, verdad? En Él vivimos, en Él andamos, en Él somos. Andar, moverse, trasladarse por el mundo con dignidad, como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Es que yo no necesito agradar solamente al Señor, y no solamente es el único escenario para agradar al Señor. El oratorio de mi casa, la mesita donde tengo la Biblia, o la iglesia, el templo. Yo puedo agradar al Señor en el supermercado. Puedo agradar al Señor comprando verduras. Puedo agradar al Señor preparando el techo de mi casa. Como haciéndolo santamente, diligentemente, con amor, con gusto, con el querer edificar, porque hasta en el supermercado yo edifico. Hasta en el supermercado doy testimonio. Hasta el supermercado muestro la vida digna, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque también la marca de quien es de Cristo está en crecer en el conocimiento de Dios. Lo que yo soy, lo quiero conocer más allá. Y al conocer más al Señor, voy librándome de cosas que yo pensaba que era Dios. Una pregunta que me hicieron muy interesante quienes estuvieron en el devocional que estábamos estudiando Isaías 41 y 42 de este jueves. Me gustó mucho la pregunta que se me hizo ya casi de salida. ¿Cómo conocemos a Dios? Era así la pregunta. Bueno, que me parece tan interesante y estoy cambiando. Dios mío, perdón. Era, ¿cómo sabemos que algo es de Dios y que es Dios? Y yo le decía, bueno, bien dice Salmo 119 que la palabra es lámpara a mis pies, Salmo 119, 105. Para conocer a Dios tengo que conocerlo en su palabra y por la guía del Espíritu Santo.
Cuando no conozco, cuando no crezco en el conocimiento de Dios, cualquier cosa es Dios. Y cualquier patraña que presentan como Dios, como el evangelio inclusivo, donde no me tengo que arrepentir de mis pecados porque Dios me ama tan feo como estoy y tan lleno de pecados porque Él es lindo y yo no. Y no tengo que transformarme. Ay, cuando yo creo en eso es porque yo no conozco al Dios de la Biblia. Cuando no conozco al verdadero Dios. Cuando creo que Dios siempre es una nube de algodón rosa y nunca se enoja, nunca tiene juicio, nunca determina ya no. O cuando por el otro lado conozco a ese Dios que todo el día está como irritado, molesto, con la vara en la mano y no conozco su misericordia, es porque conozco un Dios que no está en la Biblia. Pero el que pertenece a Dios quiere conocer a ese Dios de las Escrituras. Esa es una marca también. ¿Hasta qué punto estamos conociendo al Dios de la Escritura y no el Dios de la telenovela brasileña donde nos presenta historias de personajes bíblicos, pero solamente nos quedamos ahí, cuidado? Y ni hablar del Dios de la Rosa de Guadalupe, cuidado, que solamente nos quedamos en eso. O en películas muy bien intencionadas, pero que no nos puede llevar a la profundidad de la palabra de Dios. Porque hay muchos cine cristianos muy bien intencionados, pero no nos lleva a la verdad de Dios. En los versículos 11 y 12 de Colosenses 1 dice, otras marcas de que pertenezco y no solamente estoy. Recordando, el que está en cualquier momento se va. El que permanece, el que pertenece, permanece. Colosenses 1, del 11 al 12. Fortalecidos con todo poder, conforme, mire, aquí esto es muy importante, fortalecidos con todo poder, conforme a el superyo, no, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Las personas que pertenecen a Cristo, por supuesto, viven lo que se también, aquí sin salirnos de Colosenses 1, lo que aseguró Pablo en Filipenses 4:13, cuando yo todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Son personas que saben que por sí mismas, sabemos que por nosotros mismos no podemos, pero somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y con longanimidad sobre todo, porque a veces nosotros queremos tener el poder de Dios como para, no rayos Saiyajin por allá, ¿no? Para destruir, para impresionar, ¿no? Para tener fruto del Espíritu, para soportar, para con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, manifestar esa paciencia y longanimidad que Él mismo tiene, para tener el carácter de Cristo, para tener el carácter del Padre, para tener el carácter del Espíritu Santo. Para eso tenemos que ser fortalecidos, no para tener poderes, ¿no? Como de películas de Marvel, para tener la fortaleza en el carácter. Claro que el Señor por medio de nosotros hace milagros, por supuesto que sí, no lo dudemos, pero estamos buscando a Dios por los milagros y por eso estoy, y si no veo los milagros y no soy instrumento de milagros, me voy o permanezco porque pertenezco a Cristo en su carácter y quiero ser por él. En Colosenses 1 seguimos, pero los versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es que evidentemente somos de Cristo porque Él nos trasladó. ¿Dónde estábamos antes? En la potestad de las tinieblas. Y de ahí esa potestad de las tinieblas, donde si perecíamos esa potestad de las tinieblas, nos esperaba la condenación. Él, por su misericordia y dándonos la fe, el don de fe, nos traslada al reino de su amado Hijo. El Padre nos traslada al reino de su amado Hijo y por medio de eso somos redimidos. Por medio de eso, entonces, ahora y por consecuentemente por eso, tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Los que pertenecemos a Él estamos conscientes todos los días de algo. ¿Dónde estaba antes de pertenecer al Señor? Antes de haber creído en el Señor Jesús y decirle, ahora tú eres mi Señor, el Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador, porque tú ordenas mis pasos y ahora quiero ser como tú. ¿Dónde estaba antes de haber tomado esa decisión? En la potestad de las tinieblas, en la oscuridad, en la sombra, en la cuenta regresiva para la condenación. Pero Él nos trasladó
Y el que pertenece a Cristo permanece fiel en Él porque sabe dónde estaba antes y valora dónde está ahora. El que pertenece a Cristo no quiere volver atrás. Seguimos, pero evaluemos cómo estamos conscientemente con respecto a esto. ¿Cómo estamos con respecto a esta verdad maravillosa? Es maravillosa para ahora poder responder a esta pregunta. ¿Pertenecemos a Cristo o no? ¿Pertenecemos a Él o no? En Juan 10 vamos a empezar a entender, porque esto es vital, este tema de vida o muerte. En Juan 10 vamos a ver si somos de Cristo o estamos solamente delante de Cristo esperando. Como muchos podemos estar delante de Cristo esperando el milagro. En Juan 10, versículos 14 al 17. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Aquí citando al mismo Señor Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Por qué las conocemos? Porque hemos crecido en el conocimiento de Cristo, porque estamos buscando su palabra, nos estamos familiarizando, porque estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo, neuronas en conocer al Señor. Volviendo porque hice un paréntesis un poco extenso, ¿no? Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y aquí hay un carácter profético. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí él estaba hablando, por supuesto, al pueblo que inicialmente escuchó su palabra. Recuerden que él se movió en Judea y se movió entre poblados. Y claro, ya estaba siendo conocido y él recibió como un regalo maravilloso después de la entrada triunfal a Jerusalén a los griegos que habían escuchado de él y querían conocerlo. Y los discípulos también, los apóstoles, llegaron a tener estos encuentros con personas que no eran del pueblo de Dios. Ya sea los judíos, los que recibieron el mensaje inicial, o... Perdón, es que estamos viendo... me dice que la cámara está apagada, pero es que yo creo que todos prefieren ver la pantalla o prefieren ver la pantalla. Ok, perfecto, muy bien. No es que me hicieron la señal, una observación. Ahora yo enciendo cámara, no te preocupes. Pues me van a ver. Bien, como les decía, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. Pertenecemos al Señor porque lo conocemos y porque nos esforzamos en conocerlo. Así como el Padre lo conoce y Él conoce al Padre. Esa es otra evidencia. Pero también muy interesante. Aquí vamos a ver otro aspecto que determina si soy oveja del Señor. También no tengo otras ovejas que no son de este redil, había leído. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas, las que pertenecen a Cristo, oyen su voz y le siguen. Yo estoy escuchando la voz del Señor y le sigo. Hay una instancia media. Puede ser que yo esté escuchando la voz del Señor, pero no le sigo. Y esa es tan mala como aquel que no quiere escuchar la voz del Señor. Aquel que pudiera escuchar la palabra del Señor ahora está escuchando otra cosa. O aquel que está escuchando la palabra de Dios en este momento, pero en su cabeza está escuchando otra voz que dice eso no es así. O deja que termine este tema porque tengo una película muy buena que quiero ver, por ejemplo. O sea, está compitiendo la voz del Señor con otras voces. Pero también está aquel que dice amén, amén, amén. Pero el amén termina en el momento en que dice amén. En la N termina, pero de ahí a la negación en la obediencia no hay. Yo pertenezco al Señor cuando oigo su voz y no siendo engañado, obedezco su palabra, porque aquellos que son oidores de la palabra, pero no hacedores, se engañan a sí mismos. O sea, los que pertenecen al Señor oyen y hacen. Versículos 25 a 26. Ahora saltamos dentro de ese mismo Juan 10 a los versículos 25 y 26. Marcas de que yo pertenezco y no solamente estoy. Eso le respondió. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Soy ovejas y creo, pero aquí también lo dice. Si ustedes oyen, porque han oído, pero no creen, porque yo para no creer tengo que escuchar.
Si yo no he escuchado, ¿cómo voy a negar a lo que no he escuchado? Pero aquí yo les decía, ustedes están escuchando, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como les dije. Y en la iglesia hay personas que oyen, pero no creen. Esos están, pero no pertenecen. Y están allí para buscar el milagro, para buscar la posición social, la buena reputación, para conseguir amistades o para satisfacer a otras personas. Porque muchas veces estoy en la iglesia ¿sabes para qué? Para que no me molesten después. Para que mi mamá no diga, para que mi papá no diga, para que mi hijo no diga, para complacer a mi pareja. Esos están, pero no pertenecen. Ahora uno puede decir, desde ahora puede decir, pero no importa, hay opciones, hay posibilidades, no todos tenemos que ser. No, perdón, todos podemos, sí, no todos podemos ser. Algunos estamos ahí, de repente hasta ayudamos, porque muchos de los que están, una evidencia a veces, muchos de los que están dicen, no hay problema, porque como yo estoy aquí, si hay que reparar una silla, yo la reparo. Si hay que pintar un pedazo de puerta, yo la pinto. Si hay que arreglar la silla, yo la arreglo. Si hay que llevar a alguien después a la casa, yo lo dejo. O en la parada o en su casa. Ese es un argumento que tienen los que están, pero no pertenecen. Porque están, ayudan, pero no creen así. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Algún problema? Bueno, vamos a ver cuál es la consecuencia de esto. Versículos 27 al 30 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se acuerdan lo que había dicho? No solamente oír la voz, es seguir a quien da la voz. El Señor sabe, y dentro de esto el Señor sabe, cuando Él está hablándonos, porque nos conoce, ¿quién le va a seguir quién? Pero ¿cuál es el resultado de oír y seguir? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Quiénes son los que reciben vida eterna? Los que oyen la voz y lo siguen. Los que oyen la voz y no lo siguen están allí, pero no pertenecen al Señor. Y la salvación no es para los que están para los que pertenecen. Porque como pertenecen y como son templo del Espíritu Santo, lo que el Espíritu diga, allí me voy. Nadie la arrebatará de mi mano, dice el Señor, por pertenecer. Pero los que están, no es que son arrebatados, a veces se exponen a que se lo lleven. No, ni siquiera hay que lucharlos. El enemigo no los lucha. Ahora, por eso es que hay que hacer esta advertencia, que sí es una triste advertencia, con respecto a pertenecer o estar. Puede ser que yo diga, bueno, pero está bonito eso de pertenecer, pero no es necesario. Porque hay instancias humanas donde yo puedo estar, pero no permanecer, ni pertenecer. Yo puedo estar en una grada de fútbol, pero no permanecer dentro del cuadro liguilla, no pertenecer a la marea roja, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de esto? Pero es que aquí las consecuencias son mucho más fuertes. Y aquí hay una triste advertencia que vamos a ver. Estábamos en Juan, ¿se acuerdan? En Juan 10. Vámonos, Juan 8. Y en Juan 8, el Señor Jesús, así como dijo que las ovejas son las que le pertenecen, las ovejas de su prado son las que oyen y le siguen, en Juan 8 se hace esta advertencia en la que podemos caer nosotros. Cuidado. Juan 8, 43 al 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, pero no por sordera. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí aún antes, muchas veces no puedo escuchar la palabra de Dios porque la voz del diablo va motivando mis deseos. Y resulta que los deseos de mi padre, el diablo, porque así soy, cuando no soy hijo de Dios, de alguien tengo que ser hijo espiritualmente hablando. En sentido espiritual, no hay un huérfano completo. Él nos adopta no porque no teníamos padre espiritual, sino porque estábamos bajo la paternidad del diablo. O sea, eso es mucho más serio. Espiritualmente no había ausencia de padre. Había un padre que era el diablo. Y nos malformaba y nos malcriaban. Y nos atiborraba de cosas que nos hacían daño, como mal padre. Y ponía en nosotros deseos.
Pero ¿qué pasa cuando no renuncio a esa paternidad? Bueno, vamos a seguir leyendo ese versículo. Vamos a leer nuevamente el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Cuando no pertenezco al Señor, y por eso no me siento comprometido a servirle, no me siento comprometido a exaltarle, no me siento comprometido a seguirle, no me siento comprometido a vivir conforme a sus mandatos, soy del padre de la oscuridad, del diablo. Y por eso quiero hacer los deseos del Padre. Por eso puedo estar en la reunión, escucho la palabra, pero no despierta en mí deseo, porque estoy bajo los deseos del Padre maldad, del Padre maldad, no del Padre de los cielos. Él ha sido homicida al principio, y yo digo, no, pero es que yo no soy homicida. Homicida, recuerden que para el Señor es incluso el que odia, el que desea el mal, el que no lleva la muerte a otros, pero no le caería mal que ciertas personas perecieran, el que no tiene misericordia, el que también mata los sueños de los demás, porque hay personas que no han matado a una persona en su vida, pero han destruido, han matado las esperanzas de otros. Creen que el que rapta a niños es homicida desde el momento en que de que lo rapta y lo ejecuta para donar sus órganos. No, es homicida desde que lo toma de su bienestar, de su seguridad, para destruirle la vida. Aún antes de matarlo, ya es homicida. Ha matado su infancia, ha matado su identidad como un niño que debe crecer sana y santamente. Desde ya esa persona es homicida. Pero así podemos ser homicidas en otras instancias menores, cuando matamos la esperanza, matamos las oportunidades, cuando destruimos el futuro de otros. Y por supuesto, bueno, no soy homicida, pero el que no es de Dios no ha permanecido en la verdad. ¿Se acuerdan lo que le decía? El que pertenece, permanece. Aquí el Señor lo confirma. Cuando yo pertenezco a Cristo, permanezco en Él. Y Cristo es la verdad. Si no permanezco en la verdad es porque no soy de Él. Y el que está solamente delante de Cristo diciendo, aquí Señor, aquí yo estoy, tómame en cuenta porque yo te tomo en cuenta, no permanece en la verdad. Porque no hay verdad en Él. No está el Espíritu Santo de verdad en Él. Y cuando habla mentira es suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira, y nosotros somos también, en ese sentido, padres de muchas mentiras. Y Gálatas 5, y aquí ya dándole mucho más contenido, ya casi que aterrizando en el tema, en la conclusión del tema, vemos lo siguiente. Gálatas 5, 24 al 25. Y vuelve a insistir, los que son, los que pertenecen. ¿Cómo sé que pertenezco a Cristo y no que estoy solamente cerca de Cristo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántas pasiones y deseos que el Señor me ha dicho a mí, lleva a la muerte, las he crucificado, las he hecho perecer? ¿Cuántas? Y aquí es muy interesante, preguntar al Señor, ¿qué tú quieres que perezca de mí? Porque a veces somos selectivos y hay personas que pueden decir, bueno, yo desde que recibí a Cristo, dejé de trabajar en la empresa donde estaba y le sirvo a la iglesia. El Señor te dijo, deja ese trabajo, sirve a la iglesia. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y ahí tú seguiste, fue tu querer. Pero también puede ser, dejaste tu trabajo, ahora eres pastor, como en mi caso, pero dejaste el alcohol, los pensamientos impuros, dejaste los desórdenes sexuales, dejaste los vicios, las apuestas, dejaste la lotería, dejaste el casino, dejaste las carreras de caballo, las competencias, peleas de perro, cuántas cosas hay por ahí, dejaste las malas conversaciones, dejaste la pereza descontrolada. Los que son de Cristo dan muerte a esas cosas. A lo que el Señor le dice, deja esto. Y va ordenando. En mi caso le digo como testimonio, yo lo primero que decidí fue dejar mi trabajo.
en el programa de televisión. No, no iba a ser misionero inmediatamente, pero yo mismo comencé a buscar. Recuerdo que comencé a entregar hojas de vida en canales cristianos y en radios cristianos. Bueno, canal cristiano, aquí hay uno, pues. Lo dejé en el canal cristiano de televisión de Osana, lo dejé en mi hoja de vida y comencé a ver si hacía radio cristiana. Y no me salía nada porque el Señor no quería que yo diera el trabajo, sino mi forma de trabajo. Que trabajara en ese mismo lugar que no era de Cristo, pero santamente, diciendo la verdad, sin desear los bienes del prójimo, sin desear a las mujeres que se paseaban por los despachos de la oficina, porque habían modelos y todos que trabajaban ahí. O sea, el Señor no me dijo, deja ese trabajo. Por ahora no, después sí llegó el momento que tenía que dejarlo. Sino, deja, sacrifica, lleva a la muerte tus pasiones y deseos en ese trabajo. Si usted es constructor, no deje la construcción. Deje ser uno de ese coro de lo que le gritan a la muchacha, ¿no? Están los constructores que comparten el hacer la mezcla, poner los bloques y piropear a la muchacha de manera a veces muy, muy decorosa. Bueno, no deje de pegar bloques, no deje de hacer la mezcla, pero deje de andar deseando impuramente a las mujeres que van por la avenida. Eso es lo que quiere decir. No es que deje su carrera de derecho, pero deje de usar el derecho para torcerlo. No es que deje la medicina, sino que deje de inventarles o magnificar los males de los demás para tratamientos innecesarios. Deje de pecar en lo que está haciendo. Deje de pecar en su vida cotidiana. Los que pertenecemos a Cristo tenemos que crucificar y podemos decir, y aquí podemos decir, Señor, hay cosas que ya murieron porque tú me dijiste que las dejara. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pertenezco al Señor y sacrifico, llego a la muerte. Y ahí vuelve al punto que había dicho. Los que están no sacrifican. Los que pertenecen lo dejan todo lo que el Señor les diga. Bien, en Mateo 7, y esto es fundamental, y por eso, ¿se acuerda que le había dicho una triste advertencia? ¿Qué pasa si yo solamente quiero estar y no pertenecer? Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sacrificar lo de la carne. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estamos hablando de gente de iglesia, o sea, aquí está hablando de cristianos que hicieron ministerio, cristianos que oraron y se sanaron enfermedades. Pero ¿qué dice el Señor? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No hay compensación con el Señor. Señor, yo evangelicé, yo eché fuera demonios, yo organicé campañas, yo hice todas las canciones de Navidad en familia, yo hice cosas maravillosas. Así que puedo seguir pecando, no. Lo que a nosotros nos va a dejar fuera del reino de los cielos es no haber renunciado a la carne. Los que pertenecen, renuncian. Los que pertenecen a lo nuevo, renuncian a lo viejo. Los que están, no. Le llevan lo viejo al Señor y dicen, por favor, hasta si puede bendición. O, no quites de mí esto. Suficiente, Señor, con que yo estoy aquí. No quieras el paquete completo, porque el Señor quiere el paquete completo, el plan completo. Él lo quiere todo. Para que sea evidente que pertenecemos a Él. ¿Está claro? Reflexión final entonces. Nosotros, los que estamos aquí, espero que seamos solo un grupo y que todos seamos de un mismo sentido. Pero posiblemente los que estamos aquí, estamos en dos sitios diferentes. Posiblemente los que están escuchando aquí, yo quiero que sea así, todos pertenecemos. Pero puede ser que algunos que están escuchando en este momento solamente están. ¿Y qué dijo el Señor de lo que solamente están? Nunca os conocí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca. Porque siguieron haciendo las obras del maligno, de Satanás, del príncipe de este mundo, el que nos quiere en su reino de tinieblas. Y el Señor nos traslada a su luz resplandeciente y nosotros, por nuestros deseos, regresamos a las tinieblas. ¿Quién es usted? ¿El que está
o el que pertenece? ¿El que está que se va o el que permanece porque pertenece? Y el destino es uno u otro. El que pertenece no será arrebatado por el enemigo y será llevado a la eternidad por medio de la sangre de Cristo. El que está no estará con el Señor. El que está con el Señor pero no pertenece a Él, con Él no se irá. Por eso este mensaje es fundamental, para que cuestionemos nuestro andar. Tengo compromiso con Cristo. Doy el paso más allá. Y sabe que si usted pertenece a Cristo, va a pertenecer en otras instancias a donde usted está. El que pertenece a Cristo pertenece a su familia y no solamente está en casa, viendo que la familia le da. El que pertenece a una comunidad no solamente está viendo para qué esa comunidad le da de beneficio. El que pertenece a Cristo no solamente está por el salario, sino por hacer mejor empresa, por hacer mejor causa, por cambiar la vida de su puesto de trabajo. El que solamente está, dice, dame, 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 y perecerá. No hace el esfuerzo mínimo por los demás. O lo hace muy mínimo, o lo hace a medias tintas. El que pertenece lo da todo. Y permanece. Y no exige. Más bien, sí exige. No sí exige. Exige, Señor, dame más trabajo, dame más opciones, dame más labor, dame más plataformas para servir. Esa es la buena exigencia. ¿Qué soy yo? Si pertenezco a Cristo, no solamente le tengo que servir arduamente a Él, sino que eso se va a notar en mi casa, se va a notar en mi trabajo, se va a notar en mi comunidad, en mi país. Va a ser bendición absoluta. ¿Quiénes son? Es la pregunta final. ¿Y saben qué? Vamos a orar para que el Señor nos responda. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta palabra. Oramos, Señor, diciéndote gracias, Señor, por ponernos así, entre la espada y la pared. Creo que este es un tema para estar entre la espada y la pared. Y en vez de molestarnos, por eso te damos gracias, Señor. Muchas gracias por ponernos entre la espada y la pared. Gracias, Señor, por ponernos así, en esta encrucijada, para que elijamos el bien, porque no, tú mismo dices en tu palabra que nos pones delante de ti el camino del bien y el camino del mal para que nosotros escojamos. Pertenecer en el camino del bien, ser de Cristo, estar solamente es el camino del mal que nos lleva a la condenación, que nos lleva a que delante del Señor escuchemos estas palabras: nunca conocí a hacedores de maldad. La salvación es para los que pertenecen, no para los que nunca están o los que solamente por estar, porque hay unos que ni siquiera están, pero otros que dicen por hacer acto de presencia. Cuidado, Señor, porque podemos decirnos eso mismo: si yo hago acto de presencia, allí estaré. No, es para los que nos convertimos, los que le damos muerte a nuestros deseos, los que le decimos a Satanás: nunca más, se acabó. Y si caigo es por debilidad, por descuido, pero una cosa es caer y la otra es tirarse clavado en el pecado. Una cosa es no ver y tropezar y la otra es dónde está para caer allí, porque me gusta pecar. Señor, gracias por ponernos aquí, en esta encrucijada. Si hoy tú nos has mostrado que estamos, pero no pertenecemos, te pedimos perdón. Si alguien aquí dice, yo solamente estoy, pero no pertenezco, es tiempo de decir: Señor, perdóname. Perdóname por solamente estar buscando lo mío y no pertenecer para permanecer. Tú pertenecías, Señor, al plan de salvación y permaneciste en la cruz por nosotros. Tú no dijiste: yo no tengo nada que hacer aquí, te fuiste. Permaneciste en la cruz porque pertenecías al plan de salvación, eres el plan de salvación, pero también para que nosotros perteneciéramos a ti y permaneciéramos en la salvación. Y si ciertamente pertenecemos a ti, oramos humildemente, porque si nos descuidamos, si nos enfriamos, si nos volvemos tibios a medias tintas, con un sí que se convierte en no, un no que se convierte en sí, terminaremos pasando de pertenecer a solamente estar, y el que está un día ya no está.
Señor, gracias por esta palabra y gracias por confrontarnos, porque hay dos caminos y lo que yo dispongo, lo que propongo delante de ti, sabiendo la verdad, me conducirá a salvación o condenación. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy bendecimos. La bendecimos, por supuesto, en nombre de Jesús. Amén.